Bienvenidos fanáticos de la lucha libre. Hoy vamos a viajar a través de la historia de All Elite Wrestling y su evento insignia, AEW All Out. Desde su primera edición en 2019, All Out se ha convertido en uno de los shows más importantes del año. A lo largo de los años, este evento nos ha regalado combates que definieron carreras, rivalidades que marcaron a la empresa y momentos que aún seguimos comentando. Antes de empezar, mando un saludo a Miguel que me pidió un saludo en el video pasado. Si quieres que te salude en el próximo video, deja el saludo en los comentarios. Ahora sí, empecemos con el video. Empecemos con uno de los combates más técnicos y espectaculares de 2024. Will Ospreay contra Pac por el campeonato internacional. El contexto era simple. Pac, uno de los luchadores más espectaculares de la empresa, volvía a lo grande después de lesiones y ausencia. Ospreay, recién coronado como la cara internacional de AEW, tenía que demostrar que su reinado no era casualidad. El choque fue todo lo que los fans esperaban. Pac castigó con su brutalidad, patadas, suplexes en el apron y sumisiones que parecían imposibles de resistir. Pero Ospreay, en su mejor momento, mostró por qué es considerado por muchos el mejor luchador del planeta. Conectó el scooter, resistió el Black Arrow y terminó el combate con el devastador Hidden Blade. El resultado fue claro, Ospreay retuvo, pero Pac salió ovacionado. La historia aquí no era solo un título, sino la reafirmación de Ospreay como estandarte de AEW y la confirmación de que Pac sigue siendo uno de los pilares silenciosos de la compañía. Si hablamos de rivalidades que marcaron una era en AEW, no podemos dejar fuera la guerra entre Hangman Adam Page y Swerve Strickland. Una historia que no se limitó a un par de combates, fue una batalla de egos, orgullo y legado. Todo comenzó en el otoño de 2023. Swerve, recién afianzado como líder absoluto de Mogul Embassy, buscaba un lugar en la cima de AEW, y para lograrlo, no dudó en señalar directamente a Adam Page. En una promo que resonó en los fans, Swerve le dijo en la cara al vaquero que ya no era el hombre que alguna vez cargó con la empresa, que mientras él caía en el olvido, otros estaban listos para tomar el mando. Las palabras fueron veneno, y Page no se las tomó a la ligera. Su primer enfrentamiento se dio en AEW Wrestle Dream, en la ciudad natal de Swerve, Seattle. Una noche cargada de emoción local, donde Strickland aprovechó cada truco y cada interferencia para derrotar a Page. Fue un triunfo que catapultó su arrogancia y dejó a Hangman con la humillación de caer en territorio enemigo. Llegó el momento que cambió todo. Mientras Hangman luchaba junto a los Young Bucks para retener el campeonato de tríos de Ring of Honor, cuando en la pantalla gigante se vio cómo Swerve invadió la casa de Hangman Page. En un acto vil, grabó un mensaje dentro del hogar del vaquero, entrando a la habitación de su hijo. No puso una mano encima del niño, pero el solo hecho de estar allí fue suficiente para transformar una rivalidad deportiva en algo profundamente personal. El enfrentamiento escaló hasta Full Gear, donde ambos se sumergieron en un Texas Deathmatch. La violencia fue tal que la crítica lo catalogó de uno de los combates más brutales en la historia de AEW. Swerve volvió a imponerse, y aunque la victoria le dio prestigio, también dejó claro que Page no olvidaría la humillación. La obsesión encontró un nuevo capítulo el 7 de febrero de 2024, en Dynamite, cuando Page y Swerve se enfrentaron durante 30 minutos solo para terminar en empate. Esa igualdad, más que cerrar cuentas, sirvió de puente. Ambos fueron incluidos en la triple amenaza por el título mundial en Revolution. Allí, Samoa Joe retuvo, rindiendo a Hangman, que por nada del mundo dejaría que Swerve fuera campeón mundial, aun si eso le costara derrotas. El rencor entre ellos no hizo más que intensificarse. Hangman fue suspendido por los EVPs Matthew y Nicholas Jackson por golpear a un referee. El 21 de abril, en Dynasty, Swerve alcanzó el mayor logro de su carrera al vencer a Samoa Joe y coronarse campeón mundial de AEW. La victoria era la validación definitiva de su ascenso, pero también la chispa que alimentó la envidia y la rabia de Page, quien observaba desde la sombra cómo su rival se convertía en el rostro de la empresa. Ese verano, los Young Bucks reclutaron una vez más Hangman a The Elite para enfrentarse al equipo AEW. Esto provocó que ambos volvieron a cruzarse en el combate de Blood Cuts
Guts. Swerve lideraba a su equipo contra The Elite. La batalla, librada dentro de la jaula más temida de AEW, permitió que ambos se enfrentaran en bandos opuestos. La guerra colectiva reforzaba un duelo que ya trascendía el ring. En All In, el destino giró una vez más. Swerve perdió el campeonato en Wembley ante Bryan Danielson. Todo parecía a favor de Swerve, que parecía que tenía cintra las cuerdas al American Dragon, pero la intervención de Page en el desarrollo del combate fue determinante. Para Swerve, ya que causó la distracción suficiente para que Danielson pudiera vencer a Swerve, la derrota no fue únicamente deportiva, sino una traición personal. Esa herida desembocó en uno de los segmentos más controversiales del año. En el Dynamite del 4 de septiembre, Page apareció en la casa de la infancia de Swerve, propiedad que éste había adquirido recientemente, y la incendió frente a las cámaras. La escena cargaba un simbolismo devastador. Page no solo quería derrotar a Swerve, quería borrar su historia. Todo esto nos llevó a septiembre, a All Out. La única manera de cerrar esta guerra era con un combate sin reglas, sin escapatoria, lights out, dentro de una steel cage. La atmósfera en Chicago era eléctrica, el público dividido, coreando Cowboy Shit y Swerve's House al mismo tiempo. Dos mundos chocando dentro de una jaula que parecía más un campo de tortura que un ring. Sillas, cadenas, mesas y sangre. Hangman y Swerve se castigaron como si cada golpe fuera una confesión de todo lo que habían hecho el uno contra el otro. Hubo caídas desde lo alto de la jaula, spots brutales que parecían imposibles de resistir. Ambos estaban dispuestos a dejar su carrera esa noche, y cuando parecía que Swerve iba a sellar el capítulo con otra victoria, Page encontró fuerzas en el dolor, y con una jeringa que le inyectó en la boca a Swerve, quien se quedó fuera de combate tras ese castigo, otorgándole la victoria de la lucha y de la rivalidad a Hangman. El vaquero solitario, una vez más, salió con la mano en alto. No como un héroe sonriente, sino como un hombre marcado, roto, pero aún de pie. Para él, no fue una simple victoria. Fue el inicio de una increíble y definitiva redención. Hangman Adam Page contra Kyle Fletcher, por el Campeonato Mundial de AEW. Este duelo no era solo Page contra Fletcher, era Page contra la sombra de la Don Callis Family. El contrato de la lucha tenía una condición: si cualquier miembro de la familia de Callis intervenía, Fletcher perdería inmediatamente su derecho a poseer el campeonato TNT. Esa cláusula añadía un aire de tensión constante, como una bomba de tiempo lista para estallar. El enfrentamiento fue una guerra de resistencia. Fletcher, joven pero con hambre de gloria, atacó con precisión quirúrgica, enfocándose en el cuello y la espalda de Page, buscando quebrarlo pedazo a pedazo. Cada vez que parecía que el vaquero no podía levantarse, el público coreaba Cowboy Shit y Hangman respondía con el alma, no con el cuerpo. El ambiente era eléctrico, un público dividido entre la esperanza de ver nacer a un nuevo campeón y la lealtad a uno de los pilares de AEW. La lucha fue larga, castigos brutales, falsos finales que dejaron a todos al borde de la butaca. Fletcher tuvo momentos de gloria, donde parecía que estaba a segundos de coronarse, pero Page no estaba listo para soltar la corona que tanto le costó recuperar. Y entonces, con el rostro ensangrentado y la mirada perdida en el vacío, Hangman conectó el Dead Eye. 1, 2, 3. El vaquero retuvo el campeonato, la arena explotó. Fletcher había demostrado ser un contendiente digno, un rival del futuro, pero esa noche pertenecía a Adam Page, un hombre que, a través de caídas y tragedias, de cicatrices físicas y emocionales, volvió a demostrar que sigue siendo el corazón trágico y resistente de AEW. Justo cuando parecía que All Out 2025 entregaría todo su clímax con Hangman Page, AEW añadió otro capítulo digno de historia. Kazuchika Okada, defendiendo el nuevo campeonato unificado contra Konosuke Takeshita y Máscara Dorada. La narrativa empezó días antes, con un mini torneo que seleccionó a los contendientes finales. Takeshita venció a Anthony Bowens, Okada derrotó a Michael Oku y Dorada superó a Beast Mortos para completar la triple amenaza. Cada uno representaba algo distinto. Okada, leyenda; Takeshita, la nueva sangre hambrienta; Dorada, el luchador aéreo con pasión latinoamericana. La lucha fue una obra maestra de contrastes. Okada y Takeshita se midieron con puro intercambio técnico, cada movimiento, cada contragolpe, cargado de historia entre ellos. Pero Dorada irrumpía con vuelos impredecibles, zancadillas desde las cuerdas, ataques al cuello que obligaban a que Okada y Takeshita bajaran su guardia. En un momento, Okada y Takeshita coincidieron en la cima. El público contuvo el aliento.
Dorada aplicó un Hurricane Rana doble, llevándose a ambos de forma espectacular. La multitud rugió, pero la guerra no terminaba ahí. Cuando Takeshita bajó la guardia para perseguir a Okada, Dorada intentó pin inmediato, pero el conteo se rompió. Okada se recuperó con astucia, una patada sorpresa, luego una caída al ring, y finalmente conectó el Rainmaker sobre Dorada para la victoria. Okada retuvo. Pero el mensaje fue claro: en AEW ya no basta con ser leyenda, hay que ganarse el derecho cada noche. Takeshita se vio frustrado por ser inteligente pero no letal. Dorada elevó su estatus con su valentía y estilo. Y Okada, una vez más, demostró que cuando quieres estar en la cúspide, necesitas más que fuerza. Necesitas timing, impaciencia y lectura perfecta del ring. Ese combate no solo reafirmó a Okada como campeón unificado, sino que también añadió capas de rivalidad y nuevos rostros que prometen luchas memorables por venir. La escalera de la muerte entre los Lucha Bros y los Young Bucks en All Out no fue solo una lucha por los campeonatos mundiales en parejas de AEW, sino un enfrentamiento que redefinió el arte de la lucha en parejas. Desde la entrada, con los Lucha Bros representando la identidad mexicana y los Bucks mostrando arrogancia, se construyó un contraste perfecto. El combate fue una sucesión de riesgos extremos: vuelos imposibles de Rey Fénix, un Canadian Destroyer brutal de Penta sobre una escalera, powerbombs y superkicks simultáneas que dejaban a todos en el suelo. El clímax llegó con ambos equipos peleando en lo alto de la escalera, hasta que Fénix derribó a Nick sobre una mesa y Penta gritó "¡Cero miedo!" antes de lanzar a Matt. Finalmente, Fénix descolgó los cinturones, coronando a los Lucha Bros. La victoria significó más que un título, fue un manifiesto de creatividad, riesgo y herencia cultural dentro de la lucha libre. Un combate que quedó como un clásico instantáneo y uno de los momentos más memorables en la historia de AEW. Si hablamos de clásicos, ninguno brilla tanto como la Steel Cage Match de 2021 entre los Lucha Brothers y los Young Bucks. La rivalidad llevaba años construyéndose. Bucks y Lucha Bros habían peleado en AAA, en shows independientes en AEW, cada vez superándose más. De buena forma, y acá viene Nick con ese. Pero en All Out 2021, la jaula de acero fue el escenario que cerró ese capítulo. La historia previa tenía a los Bucks como campeones, arrogantes y dominantes junto a Kenny Omega en The Elite. Para muchos fans, representaban todo lo que odiaban de los campeones: abuso de poder, intervenciones y trampas. Los Lucha Bros, en cambio, eran la esperanza, luchadores que venían desde abajo, representando el orgullo mexicano y la hermandad. Dentro de la jaula no hubo escapatoria. El combate fue poesía en movimiento. Penta sacrificándose por su hermano, Fénix escalando hasta lo más alto y lanzándose en un spot que aún se comparte en cada recopilación de AEW. El público explotó cuando los Lucha Bros ganaron. Fue un momento de catarsis, la recompensa a años de lucha y sacrificio. Más allá del título, fue el reconocimiento de AEW al talento latino, a la lucha libre mexicana y a los luchadores que habían construido esa reputación con sangre, sudor y lágrimas. La división femenina también tuvo su espacio de gloria en All Out 2024 con Willow Nightingale contra Kris Statlander. Lo interesante aquí era la historia, amigas convertidas en rivales. Willow, con su carisma natural, y Statlander, con su fuerza y resiliencia, chocaron en un Chicago Street Fight que llevó todo al extremo. Hubo sangre, objetos, mesas y alambres de púas. Fue un recordatorio de que la división femenina de AEW podía ser tan brutal como cualquier otra. Al final, Willow ganó, pero ambas salieron ovacionadas. El combate marcó un antes y un después en cómo los fans perciben el rol de las mujeres en AEW. Oye, espera un segundo. Si has llegado hasta aquí, seguro es porque este video te está gustando, ¿cierto? Entonces haz clic en me gusta y no olvides suscribirte al canal para no perderte nada de lo que viene. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido épico como este. Venga, te esperamos. ¿Ya? Perfecto. Sigamos con lo mejor del video. El 2023 nos trajo una de las rivalidades más personales en AEW, Kenny Omega contra Konosuke Takeshita. La traición de Don Callis fue el detonante. Durante años,
Callis había sido mentor y aliado de Omega en su paso como belt colector, siendo campeón mundial de AEW de la AAA e Impact Wrestling. Pero en un giro brutal, lo traicionó en una lucha de Kenny Omega contra Jon Moxley en un Steel Cage Match, clavándole un desarmador e impidiendo la victoria de Omega. Posteriormente apoyaría al joven Takeshita, quien entraría en una rivalidad contra Omega después de interrumpir la Anarchy in the Arena en Double or Nothing, constándole la victoria una vez más a Omega y a su equipo. La narrativa era clara, el pasado contra el futuro. Omega llegaba como el héroe caído que se había llevado la derrota en una lucha de tercias contra Takeshita, siendo Kenny quien se llevó el conteo de 3. Mientras Takeshita representaba a la nueva generación de luchadores internacionales que AEW quería posicionar. El choque en All Out fue intenso, lleno de rodillazos, falsos finales y drama. La victoria de Takeshita sorprendió a muchos, pero tenía un propósito: demostrar que Omega no siempre podía ser el salvador de AEW y que el futuro pasaba por nuevos nombres. La lucha fue la consagración de Takeshita y un recordatorio de que en AEW las leyendas también pueden ser derrotadas. Regresemos a 2019, a los primeros días de AEW. Después de un debut espectacular con el evento Double or Nothing y la creciente fiebre por las 3 letras AEW, se pactaba. El Cracker Barrel Clash entre Janela, Darby y Havoc fue caos puro. El contexto era sencillo: 3 luchadores extremos sin rumbo fijo en las historias, pero con un objetivo claro: demostrar que AEW también podía ofrecer el estilo hardcore. El combate tuvo de todo: grapadoras en la boca, sillas, mesas y hasta barriles usados como armas. Darby, fiel a su estilo, lanzó su cuerpo sin miedo. Janela demostró que estaba dispuesto a sacrificarse por el show. Y Havoc, con su experiencia en Deathmatch, terminó llevándose la victoria. El combate no solo fue recordado por lo violento, sino porque marcó a Darby Allin como un luchador que estaba dispuesto a todo por destacar. Y con el tiempo, eso lo llevó a ser uno de los pilares y estar en la cima de AEW. Es un buen combate para recordar los inicios de All Elite Wrestling. Ese mismo 2019, AEW coronó a su primer campeón mundial. Chris Jericho enfrentó a Hangman Page. Hangman Page, quien había salido victorioso en una batalla real en Double or Nothing que determinaba al primer contendiente al campeonato mundial de AEW, Chris Jericho, quien venció a Kenny Omega con la intervención de Jon Moxley en una lucha para obtener al segundo contendiente. La historia era simple. Jericho representaba el nombre establecido, la leyenda que podía darle credibilidad al título. Page era el futuro, el luchador joven que AEW quería posicionar como rostro de la empresa. El combate fue duro, sangriento y emotivo. Page lo dio todo, pero Jericho se llevó la victoria con el Judas Effect. La decisión fue criticada por algunos, pero tenía lógica. AEW necesitaba un campeón conocido que diera prestigio inmediato al título. Y, al mismo tiempo, esa derrota se convirtió en el inicio del viaje de Page, el camino de redención que lo llevaría a ser campeón mundial 2 años después. En el verano del 2022, AEW decidió dar un paso más en su historia, coronar a los primeros campeones mundiales de tríos. Pero este torneo no era simplemente una lucha por unos cinturones nuevos, era un campo de batalla donde se reabrirían viejas heridas. Desde el inicio, el público sabía quiénes eran los favoritos: The Elite. Kenny Omega, después de casi un año fuera por lesiones, regresaba acompañado de los Young Bucks. Juntos, eran el símbolo del estilo explosivo y revolucionario que había dado vida a la propia AEW. En el otro lado del cuadro, entre equipos como Death Triangle, House of Black y la facción ingobernable, surgía un grupo que nadie esperaba ver en la final: The Dark Order. Un stable que alguna vez fue visto como una secta cómica, ahora era el refugio de un hombre marcado por el rechazo: Hangman Adam Page. Page cargaba consigo la historia de una amistad rota. Durante años, había sido parte de The Elite, pero la inseguridad, la desconfianza y el dolor lo alejaron de Omega y los Bucks. Cuando se sintió más solo, encontró en el Dark Order la familia que lo abrazó sin juzgarlo.
y ahora, el destino lo ponía frente a frente con aquellos que alguna vez llamó hermanos. El combate fue pura emoción. El público vivía cada interacción entre Page y Omega como si fuera un capítulo de una serie. Hubo abrazos, miradas, errores, y al final, un descuido de Page le costó la lucha. The Elite se coronaron los primeros campeones de tríos, pero el verdadero peso estuvo en la narrativa. El lazo de Page con Omega seguía lleno de heridas abiertas. Y lo más irónico es que, esa misma noche, después del show, AEW entraría en caos. El infame enfrentamiento backstage entre CM Punk, Kenny Omega y los Young Bucks. Los campeones recién coronados serían despojados de sus títulos días después. La gran coronación de The Elite se transformó en una historia inconclusa, marcada por la controversia. Nada indica que AEW viva de la nostalgia o se detenga en el pasado. All Out 2025 fue la prueba de que la compañía sigue escribiendo capítulos que se sentirán legendarios en los próximos años. La noche estuvo cargada de intensidad, pero una de las peleas más esperadas fue sin duda la Ladder Match por los campeonatos mundiales en parejas. 4 equipos, 4 estilos, 4 filosofías distintas chocando en una sola batalla caótica. Los campeones Brodido, una dupla tan extraña como dominante formada por Brody King y Bandido, frente a los eternos revolucionarios de Young Bucks, el poder despiadado de la Don Callis Family con Josh Alexander y Hechicero, y la energía desbordada de Jet Speed, la pareja dinámica de Mike Bailey y Kevin Knight. Desde el sonido de la campana, la acción se transformó en una tormenta. Escaleras desplegadas en cada rincón del ring, vuelos suicidas que arrancaban gritos de incredulidad, choques metálicos que hacían retumbar la arena. Hubo instantes en que parecía imposible seguir el ritmo. Bandido con un moonsault desde la cima de la escalera, Alexander ejecutando un German suplex sobre el acero, los Bucks mostrando la experiencia de haber redefinido la división de parejas, y Jet Speed robando el aliento del público con su velocidad insana. En medio del caos, los campeones encontraron la manera de sobrevivir. Con un Brody King dispuesto a usar su fuerza bruta para limpiar la lona y un Bandido que se jugó la vida en cada salto, Brodido consiguió retener los campeonatos. La victoria no fue limpia ni sencilla, pero consolidó a la pareja como el estándar de locura y resistencia dentro de AEW. Ese mismo evento nos regaló otra guerra inolvidable, Ricky Starks vs Bryan Danielson en un strap match. El contexto era brutal. Danielson volvía de una lesión. Starks exigía respeto y una oportunidad de demostrar que era algo más que carisma. La correa unía a ambos, obligándolos a enfrentarse cara a cara, sin escapes. Lo que siguió fue una masacre. Danielson sangró, Starks también. Cada golpe con la correa resonaba en la arena como un latigazo. Pero lo más importante fue ver a Starks resistiendo, negándose a rendirse. Al final, Danielson lo hizo perder el conocimiento en una sumisión, pero la narrativa fue clara. Ricky Starks había pasado a otro nivel. Aunque perdió, esa noche se ganó el respeto de los fans y de la propia empresa. Aunque no se supo aprovechar de manera individual, por lo menos fue campeón en parejas junto a Big Bill. Desde 2019 hasta 2025, All Out dejó de ser solo un evento y se convirtió en la columna vertebral de AEW. Cada combate no fue únicamente un espectáculo, sino un capítulo en la construcción de identidades, rivalidades y legados. En su lona hemos visto nacer estrellas, consagrarse campeones y escribirse historias que quedarán grabadas en la memoria de los fanáticos. Porque All Out no es un simple PPV, es el escenario donde la lucha libre se transforma en arte, donde el drama se convierte en mito, y donde las leyendas de AEW encuentran su inmortalidad.